gustaría mucho que esta conversación estuviera atada profundamente con tu texto publicado recientemente a propósito justamente del tema de los derechos humanos, porque yo creo que este trabajo que tú has presentado sobre este tema, aludiendo específicamente a las condiciones de los pueblos originarios en Chiapas, a, a las demoras, a los incumplimientos, a las tantas postergaciones que nuestros pueblos hermanos en Chiapas, pero no solamente en Chiapas, en buena parte de México y en buena parte del planeta, vienen padeciendo como una demora trágica de algo que en algunos sectores se celebra, se festeja, incluso se usa, se manipula como si se tratara de un discurso progresista, como si todo progre no lo pudiera hacerlo si no en algún momento hace una parada técnica en el concepto de derechos humanos y lo usa y lo halaga, incluso lo defiende de una manera generalmente abstracta y una manera a veces incluso puramente teórica o puramente idealista, como se decía en los clásicos, ¿no? Em, y creo que nos hace mucho bien a todos y a todas volver sobre este concepto de los derechos humanos permanentemente, pero siempre con una mirada crítica, para saber qué fue, con qué herencias, con qué tradiciones, incluso políticas, desde la vieja Grecia hasta la Revolución Francesa y desde luego al final de la Segunda Guerra Mundial, cómo esta noción de defender a la humanidad, de desplegar instrumentos políticos, instrumentos organizativos, incluso en las distintas comunidades, pueblos, ciudades y civilizaciones, cómo se hizo un eje de reflexión, cómo se convirtió en un punto de inflexión, incluso jurídico, y cómo es que tanta preocupación, ahora lo digo hasta con ironía, cómo es que tanta reflexión, tanto talento, tanta erudición, porque la ha habido en torno al concepto de derechos humanos, no logra ser hoy por hoy una cultura realmente, como no logra ser un dispositivo de combate permanente contra toda violación a los derechos humanos fundamentales. Y porque hay muchas emboscadas, también ideológicas en torno a esta categoría, a este concepto de los derechos humanos, que parece ser que en algunas cabezas se queda solo como la defensa de algunos derechos puramente individuales, como esta cosa del garantismo individual, que también intoxica algunas constituciones políticas, como la nuestra en México, ¿no? Esta cosa de que hay que garantizarle a las personas, en lo particular, sus derechos a la educación, su derecho al alimento, a la vivienda, al trabajo en algunos casos, y cómo este conjunto de derechos pensados exclusivamente a nivel individual, necesitamos todos que den un salto de calidad en términos de política, de cultura, de actitud, si me permites el concepto de revolución auténtica de conciencia, para que, para que no pueda restringirse nunca más el concepto de derechos humanos a este puro campo de lo individual y podamos verlo como una ejecución concreta, práctica, directa sobre los distintos escenarios de las problemáticas humanas en todos lados. Sí que creo que hace falta gestar dentro del concepto de los derechos humanos, que estamos ahora celebrando un aniversario más, el día 10, ¿no? Ayer mismo estábamos en muchos espacios y en muchos frentes analizando pues, la herencia de esta declaración, que se llama universal, cosa que desde de origen ya tiene una exageración, digo yo, de un exceso realmente de petulancias conceptuales, como si nosotros desde un planeta como este pudiéramos aplicarle al universo este, nuestras categorías. Ya sé que también las alusiones están acotadas al campo de la totalidad de los seres humanos y que eso es lo que algunos entienden por universalización de conceptos. Pero con todo y esto, con todo y que se puedan hacer muchas disquisiciones hasta filosóficas o incluso etimológicas,
El nudo del problema, Ernesto, es que en la práctica algunos lugares, algunas organizaciones, algunos frentes han podido profundizar. La batalla tan importante de las Madres de Plaza de Mayo ha sido emblemática para América Latina en cómo se asumió en esta batalla el concepto de los derechos humanos y qué clase de productos ha generado para, para, para cambios de conciencia, para incluso logros extraordinarios en términos de la política social que ha enfrentado episodios tan nefastos como alguna vez lo fue el Holocausto, pero otros como la Operación Cóndor, ante la cual pues la respuesta de organismos de derechos humanos ha sido absolutamente ejemplar, pero principalmente porque fue práctica, porque fue directa, porque fue una casuística de fondo, porque no se contentó con el aplauso y el regodeo discursivo, porque nadie en estas batallas en las que han valido la pena se contenta con el palabrerío para el aplauso social, para el aplauso de los cócteles diplomáticos, porque hay en el fondo y en el trasfondo urgencias muy importantes. En otros casos, incluso algunos gobiernos como el mexicano, incluso como el gobierno de la Cuarta Transformación y en esta instancia su segundo piso, tienen verdaderas importantes deudas con este concepto, porque en el fondo del problema no hemos sabido convertirnos, no hemos sabido convertir esta lucha por los derechos humanos en una categoría real de Estado. No hemos logrado, no hemos podido tener realmente organismos de derechos humanos con calidad y con cantidad suficiente como para intervenir en la multiplicidad de escenarios que esto implica. Pero sobre todo, porque no ha podido esta categoría de los derechos humanos convertirse en una acción política que atienda a la historia, que atienda a la cronología de las necesidades y de las problemáticas. Dicen algunos en la jurisprudencia que el que es primero en tiempo es primero en derechos. Pues los pueblos originarios son a todas luces, a todo razonamiento, los que con tiempo merecen merecen la ejecución de operaciones absolutamente magistrales respecto al desarrollo de los derechos humanos. Y eso no está ocurriendo. Quería insistirte porque es cierto que en tu texto que leí realmente con mucho placer y que a mí me ha educado mucho en tres o cuatro categorías, tú haces una reflexión muy interesante sobre el papel de los funcionarios públicos en las distintas etapas de las comisiones de derechos humanos, especialmente en la mexicana. En primer lugar, más de uno de esos nombres que aparecen en tu trabajo y que han sido y que hemos tenido que padecer más de una vez, más de uno de esos nombres constituyen una nómina verdaderamente pobre en términos no solamente de sus militancias, sino de sus logros. Eh, las cuentas claras que podríamos hoy obtener, como debe ser, si nos ponemos rigurosos, en estos temas es fundamental ponerse riguroso. En estos temas es extraordinariamente importante tener mucha capacidad crítica, mucha capacidad de hondura. Se necesita que sepamos bucear en lo hondo de estos temas y no porque uno sea un exquisito de los dispositivos jurídicos, judiciales o incluso filosóficos, sino porque es una necesidad social urgente, de urgencia primera. Y en este sentido, tan primera como la necesidad del alimento, que es un derecho, tan primera como la necesidad de la vivienda, que es un derecho, tan primera como es la necesidad de la educación, de la salud, es decir, de las necesidades que algunos llaman básicas, pero que son necesidades de dignidad elemental. Y las comisiones, las organizaciones, los organismos públicos que en México por lo pronto hemos tenido para la materia de derechos humanos, todavía tienen muchas deudas pendientes, muchas postergaciones y muchos olvidos, y yo diría que muchas canalladas, porque en estos temas los olvidos no solamente son imperdonables, son muy dolorosos. Creo que estamos en un momento extraordinariamente crucial, Ernesto, en el mundo entero, México en particular, en el que queremos construir una conciencia revolucionada,
por eso se llama revolución de la conciencia, en donde estamos pretendiendo construir un segundo piso de la cuarta transformación, y eso significa afilar todas las espadas en los campos de la formación teórica, política, práctica, etcétera. Y este tema de los derechos humanos no puede ser un tema que quede de soslayo o que quede pendiente para ver si en el futuro nos encontramos con alguna militancia o con alguna genialidad que resuelva estos problemas. Esta es una tarea de urgencia primera, de urgencia aguda y que no puede estar padeciendo las calamidades del burocratismo, ni las calamidades de la ignorancia, ni las calamidades de la quietud, ni las calamidades de las componendas. En materia de derechos humanos, precisamente porque en el caso de la posguerra viene de un espectáculo monstruoso, monstruoso como el Holocausto, tan monstruoso como el que estamos viendo en Gaza, tan monstruoso como el que estamos viendo en estas horas en Medio Oriente, tan monstruoso como la locura absolutamente demencial del capitalismo y del imperialismo, tan monstruosa como esta descontrolada avidez por secuestrar la riqueza de los pueblos, por aniquilar toda, todo recurso y todo residuo de dignidad en los pueblos, tan grave como eso es el escenario en el que el papel de los derechos humanos debe desplegarse porque estamos surgidos, Ernesto, de un humanismo de nuevo género, porque estamos surgidos de una gran revolución humanista que no le dé espacio, que no le dé tolerancia a ninguna de las inconsecuencias que hemos estado padeciendo. No importa si estos son soldados del ejército mexicano, si son soldados del ejército yanqui, si son empresarios, si son sacerdotes, si son quienes fueren, aquellos que están incumpliendo y que en todo caso están colaborando al pisoteo, al abandono, al olvido, a la negligencia contra los derechos humanos fundamentales, contra los derechos humanos que también, por supuesto, son los derechos sociales. Entonces, repito, la urgencia de una gran revolución en materia de derechos humanos se vuelve más aguda, más punzante, más dolorosa. Ernesto, yo creo que nosotros, con este clima que México que ha abrigado de crear, de reforzar, de fortalecer el humanismo mexicano, pues en materia de derechos humanos las deudas son muy claras, las urgencias son mayores y yo de verdad no creo que haya necesidad de postergar, de olvidar, de arrinconar la acción directa, política, concreta y reivindicadora de la fuerza de los derechos humanos, a cambio de defender a ningún burócrata o a ningún hombre o a ningún prestigio particular que no se reivindica en un campo que es crucial, que es el de los resultados, el de los hechos concretos, donde debería estar resolviéndose más de un problema, justamente por esgrimir las herramientas políticas, teóricas, humanistas de la Declaración de los Derechos Humanos y de su aplicación concreta en cada uno de los territorios. Eh, por eso celebro tu texto, Ernesto, por eso celebro que podamos discutir la Declaración llamada Universal de los Derechos Humanos, pero también creo que es la hora en que hay que trabajar profunda, crítica y agudamente en una revolución de los derechos humanos que los actualice, que los amplifique, que los potencie y que los vuelva vinculantes de una vez y por todas, para que también tengamos leyes, acciones concretas, incluso punitivas frente a todo aquel que permite, tolera o apapacha la violación de los derechos humanos. Ya, gracias, gracias, mi querido Fernando Buenabad. Fernando, déjame articular esto que estás diciendo en el caso de México con los poderes de la Unión en nuestro país. Y acá me detengo también con el poder legislativo, este sistema electoral que tenemos que, pues, cada vez está más lejos de ser democrático porque lo que se fortalece son las cúpulas en los partidos políticos, las dirigencias, y no se fortalece la incidencia de la ciudadanía o de la población mexicana en ese sentido. Eh, en ese artículo que escribía, ahorita que hay toda una euforia, por decirlo de alguna manera, de reformas constitucionales, es como una pandemia de reformas constitucionales. Y acá también para la audiencia que te está escuchando, que siempre celebra tus intervenciones, que dicen
Siempre es un placer escuchar las reflexiones del doctor Fernando Buenabad, y cosa claro, que coincidimos muchísimos, ¿no? Dice, por ejemplo, Teresa Camas, el humanismo mexicano es un eslogan para darse una imagen de gobierno democrático, pero es un humanismo muy deshumanizado, ya que no puede haber un gobierno democrático que permite tanta desigualdad social. Yo una parte la que puedo compartir, otra no, porque bueno, son cosas que no es así nada más un asunto de que se resuelva de la noche a la mañana, pero colocaba yo también algunos otros elementos de la responsabilidad del Estado mexicano. Sabemos los altos niveles de corrupción en los que se ha convertido el poder judicial en nuestro país desde hace décadas y décadas. Un nivel de impunidad altísimo. La diferencia es que antes no se les colocaba el reflector, ahora sí se les coloca y ha pasado lo que ha pasado en el país. Pero también está el papel del poder legislativo. Yo recuerdo, Fernando, y tal vez tú también lo recuerdes, que por ejemplo en la última década de los noventas y la primera década de este siglo, pues había una práctica que era que los legisladores y legisladoras se involucraban a propósito de la defensa de los derechos humanos y apoyar a la población más vulnerable y apoyar a su propio gobierno. Y se organizaban delegaciones que iban a Chiapas a ver lo que estaba pasando con allá, o a Guerrero, o a Oaxaca, o a Michoacán, y había comisiones que decían, pues a ver qué tanto es cierto esto que se está denunciando o no, y si la autoridad, el gobierno está actuando o no. Pareciera que en México la práctica se sigue repitiendo. Antes los legisladores, pues de corriente priista, cuando estaba el PRI, pues todo le cubrían al presidente en turno. Si era el panista, pues lo mismo. Y ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora el de Claudia, pues es una conducta muy similar. Simple y llanamente, si no van a criticar el genocidio en Palestina, el presidente o la presidenta, pues ningún legislador y legisladora dice nada al respecto. Si no van a atender a los desplazados o a las desplazadas, y la presidenta o el presidente no reconoce que hay desplazados, pues entonces hay un silencio de todos los legisladores de la corriente política de la presidencia de la República. Se traduce para quienes tenemos la oportunidad de ir a campo, y tengo la bendita oportunidad de hacerlo con mucha regularidad en territorios complicados, pues es un abandono tremendo. Y aquí, pues, ¿qué decir al respecto? ¿Qué tendría que hacer el Poder Legislativo y quien te está escuchando, Fernando Buenabat? Porque creo que sigue siendo un tema con una población vulnerable tremenda y que está cero atendida. Cero es en términos literales, cero atendida. Yo, Ernesto, tengo ante esta reflexión por lo menos dos visiones, ¿no? Una es que cuando hay un proceso electoral que favorece con su voto a un candidato y ese candidato por lo menos se ha ocupado de ofrecer algún programa político de lucha con el que hipotéticamente convenció al electorado, em, es obligación de ese funcionario cumplir con todo lo prometido, con todo lo dicho. Y de no hacerlo, incurre en un delito gravísimo, entre otras cosas que lamentablemente no se persigue como debería perseguirse en en los pasillos ni en los juzgados. Razón, entre otras por las que creo que viene bien y es importante una gran reforma al Poder Judicial. Vamos a ver si es cierto que semejante reforma no se queda en una pura reforma de maquillaje y si de verdad logra profundizar y modificar muchas
de los reductos de corrupción y de viejas manías que México ha tenido que padecer. Pero también es cierto, en complemento con esta reflexión, que está la otra pregunta dura, que es que ¿cuánto tiempo vamos a seguir nosotros sentados esperando a que ellos reaccionen? Y no desarrollamos organización independiente propia. Y es que ahí también hay una importante discusión. Buena parte de las cosas que están ocurriéndonos tienen que ver con que estamos muy desmovilizados, tienen que ver con que estamos muy desorganizados, tienen que ver con que no hemos logrado crear las fuerzas políticas con la capacidad crítica para poder incidir en estos temas. Te pongo un ejemplo que es el que yo tengo muy cerca en términos de mi propia autocrítica y de la de mis colegas en el campo de la filosofía. Eh, Habiendo tantos humanistas como ha habido en México, habiendo una herencia importante de pensamiento humanista como la que León Portilla alguna vez publicó y escribió, por decirte uno, ¿no? Este, a propósito de hasta Netzahualcóyotl pensando el problema de los seres humanos, fincando una visión humanista, habiendo todos los que hubo a lo largo de los distintos siglos, ahí hasta el presente, todos aquellos que se reivindican o que nos reivindicamos, no hemos conseguido una corriente filosófica poderosa capaz de incidir e insistir en que la reflexión por el humanismo tiene una práctica concreta en los derechos humanos y que esto se vuelve una fuerza política que ayude a censurar, a moderar, a cuestionar, a juzgar a los propios responsables de ejecutar las políticas de derechos humanos. Entonces, si esta, que estoy hablándote ahora de un gremio, que es el gremio de los asalariados universitarios como yo, que, bueno, ahora ya no lo soy porque soy un desempleado, un sexagenario desempleado, pero siendo como tenemos una corriente de pensamiento humanista, no logramos convertirnos en una fuerza de acción política seria para ser escuchados no solamente nosotros, el conjunto de la sociedad, que en teoría podríamos y deberíamos también estar representando en esta línea de pensamiento filosófico humanista, específicamente por los derechos humanos. Pero lo mismo hay que preguntarle, yo interpelaría a los partidos políticos, todos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen específicamente en la acción directa, la acción concreta por el ejercicio de los derechos humanos? Pero también se lo preguntaría a las asociaciones médicas, se le preguntaría a los sindicatos o colectivos de artistas o de estudiantes o de quien fuese, ¿dónde está en su agenda la tarea de organizar una fuerza política nacional contundente que con la bandera de los derechos humanos pudiera incidir como debería incidir en las ejecuciones de las políticas, en los presupuestos que hay, y los hay en muchos, porque algunos diputados cobran y mucho por su, entre comillas, trabajo en materia de derechos humanos, y sin embargo el resultado sigue siendo tan doloroso, tan duro como el que vemos. Hay niños abandonados por todos lados, hay gente viviendo en las calles, hay personas que no alcanzan a satisfacer el derecho fundamental a la alimentación porque los salarios, por más que haya intentos, por más que haya buena voluntad, no logran remontar, no logran consolidar ese poder que es el poder adquisitivo, que también es un derecho de las familias, que también es un derecho de los pueblos, que también es un derecho humano fundamental. Entonces, por eso digo que es importante una revolución de los conceptos en materia de derechos humanos, pero es fundamental una revolución en la praxis, ¿no? En cómo se transforma la realidad, transformando a los sujetos que inciden sobre esa realidad también. Ojalá que mi respuesta no sea demasiado enredosa y no sea demasiado especulativa, pero sí trato de hacer de esta reflexión tuya, de esta interpelación fuerte al papel de los estados, del Estado en todas sus expresiones ejecutiva, legislativa y judicial, interpelarlos fuertes, sí, pero interpelándonos en simultáneo todos nosotros, porque es muy fácil que yo aquí desde la ventana de mi casa saque mi fusil y yo me vuelva un francotirador contra todos los políticos y los funcionarios y los empresarios y contra media humanidad. Sí, es fácil. El asunto es salir a involucrarse, como bien dijiste, al territorio, tener el contacto con ese territorio, con esa práctica directa del cara a cara con los compañeros en la lucha y ahí interpelarnos todos qué estamos haciendo realmente. Ahora, nada de lo que acabo de decir supone que no se hagan cosas. No, de ninguna manera me atrevería yo Exacto, a exacto. ningunear a lo que se está haciendo. De ninguna manera. Pero es que, por cierto, lo que se está haciendo nos exige a nosotros apoyo.
¿no? Es decir, las mil y una tareas que se han desplegado en Chiapas, en Michoacán, en Guerrero, como tú ya hiciste el recuento, necesitan que nosotros pongamos atención, que pongamos el hombro, que luchemos hombro con hombro, no encima de ellos, no adelante de ellos, no llegar de manera arribista a querer arrebatarles sus banderas o sus luchas o su prestigio o su historia, sino a completarla, a complementarla, a poner un granito de arena en esas batallas. Porque, Ernesto, también es cierto que el compromiso ético de no ningunear también es un compromiso ético en el sentido de solidarizar. Y la solidaridad no solamente es de pico, la solidaridad tiene que ser fundamentalmente de en qué efectivamente podemos ayudar. Algunos, que, que después si quieres hagamos nómina de ellos, compañeros y compañeras en los campos del trabajo académico, de los asalariados universitarios, como digo, incursionan, trabajan, aportan, apoyan, pero está claro que todo eso hasta hoy es insuficiente, porque los problemas ahí siguen. Exacto, exacto. Fernando Buenabat, pues casi para ir cerrando, Fernando, esta parte me parece que es fundamental y que usted que está escuchando a Fernando y que me está escuchando, es que siempre tenemos esta situación de dilemas porque, pues evidentemente, sabemos lo que le puede deparar al país si regresa a la derecha, si regresa al PRI, o si llegara un Milei o una pesadilla de esas o un Donald Trump. Claro que queremos, que preferimos este gobierno que cualquier otro y que cuando uno ve que hay pues falencias, que hay cosas que no se están atendiendo y que uno va y las verifica en campo, pues dices, oye, aquí está pasando esto, que alguien atienda y si no se atiende, pues claro que uno se puede poner en alerta y hacer las denuncias a veces más duras que otras. Yo te preguntaría, Fernando, en materia de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos en México, ¿cuál sería, por ejemplo, tu mirada, tu reflexión hacia un partido como Morena sobre este eje temático, sobre la materia? ¿Qué tipo de reflexión les harías? Eh, Haría varias, porque hay compañeros en Morena, los conozco y los conozco bien, que coincidían milimétricamente con lo que estamos diciendo acá. Y yo creo que algunos de ellos serían mucho más crudos y más duros que lo que uno pueda decir, o yo mismo, ¿no? Este, entonces, con ellos habría que hacer un tipo de diálogo en el cual dijésemos qué estamos esperando para gestionar dentro de Morena una gran corriente de movimiento humanista con la Carta de los Derechos Humanos, desde luego, con el proyecto de su transformación y su perfeccionamiento, desde luego, pero también con la propia Carta Mexicana que se puede y que se debe desarrollar sobre la base de los derechos humanos, entendiendo la diversidad, las diversidades, entendiendo las necesidades y los problemas específicos que tiene México hoy por hoy. Y ahí creo que necesitamos una convocatoria. Mi respuesta sería llamar a una mesa para discutir con estos con los que podemos coincidir. Luego hay otro sector con los compañeros que también hay muchos muy perdidos, muy extraviados, porque más de un compañero nuestro en Morena, en el PT o en cualquier organización política, incluso de movimientos sociales, tienen insuficiente información. Reconozcamos, Ernesto, que también la cultura, la educación, la formación académica, escolar, etcétera, en materia de derechos humanos ha sido paupérrima, ha sido muy pobre, que hemos sido victimados por las emboscadas de los eslogans, por una especie de frases hechas, incluso de estereotipos, que parece que luchar por los derechos humanos es aplaudirle a unas monjas o a unos curas que andan por ahí, por el mundo, recogiendo limosnas para los pobres. Hay estereotipos muy serios, muy severos, que están tapando y frenando el desarrollo de una conciencia, de un conocimiento, de una educación profunda. Y yo creo que ahí hay que llamar también a esos sectores a una reflexión y a un espacio en el que, como creo es obligatorio,
tengamos tareas permanentes de formación de cuadros en materia de derechos humanos y de la lucha, pues, humanista a la que estamos aludiendo. Después tenemos compañeros en Morena que que no solamente no tienen información, lo sé porque he tenido debates ahí, en donde no solamente no hay información, sino hay predisposición, diría yo, hasta animadversión ante el concepto de derechos humanos, porque lo que se piensan es que no es más que una manga de holgazanes que no hacen más que cobrar sueldos o becas o subsidios extranjeros o nacionales para enriquecerse y llenarse los bolsillos y no hacen nada. Ahí hay esas reticencias, esas predisposiciones negativas, también paralizan y frenan muchísimo. A esos también creo que habría que hablarles con otros razonamientos, pero es que también es cierto que necesitamos contar con instrumentos de militancia política al respecto. Y ahí sí quiero ser muy claro. Cuando digo instrumentos de militancia política, digo, es que no, como lo digo siempre, perdón si aburro con esto, pero es que nuestra debilidad política mayor está justamente en materia de comunicación. Y entonces, al propósito de los derechos humanos, de la batalla humanista que implica este terreno, también tenemos debilidades comunicacionales escandalosas. Entonces, ahí, bueno, este es un campo en el que yo particularmente estoy muy involucrado. Como yo te he contado, yo soy rector de una universidad, rector internacional de una universidad en Venezuela, donde tengo un trabajo fundamentalmente ad honorem y donde tenemos la lógica de crear espacios, talleres de formación en comunicación, en ética y de derechos humanos. Entonces, eh, para contestar bien puntualmente tu pregunta, lo que propondría sería eso, ejercicios de encuentro para formación con los que no tienen ninguna idea, incluso que tienen animadversión, con los que tienen alguna idea y hay que afinarla, precisarla, y con los que tenemos acuerdo, también proponer mesas en las cuales espacios, tareas, bueno, la mejor manera de definirlo es un plan de lucha en el que nos pongamos a colaborar con nuestras respectivas fuerzas. Ya, pues Fernando Buenabat, como siempre, muchísimas gracias. Siempre será una reflexión profunda, con un sentido de profundidad importante el que le añades siempre a un tema que de pronto algunos periodistas o comentaristas lo abordan de manera más superficial y siempre hay algo más allá en el fondo desde donde mirarlo. Así que siempre lo vamos a celebrar contigo, Fernando Buenabat. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla, Fernando. Un gran abrazo, Ernesto. Yo, una línea última, invitar a los compañeros y compañeras de Rompeviento y a todos los que puedan enterarse a leer el texto de Ernesto, porque en verdad que a propósito de eso, ahí tenemos un documento que vale mucho la pena repasar y repensar, no para una lectura dogmática, todo lo contrario, para una lectura movilizadora. Así que, bueno, un gran abrazo, nos veremos la próxima semana.